Bueno, vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor. Te pido, Lucy, por favor, que puedas ir poniendo en pantalla la diapositiva. Y en esta noche quiero que podamos partir de una muy buena historia, un muy buen relato. Usted sabe que Jesús se destacaba en muchas cosas, era el Hijo de Dios, ¿sí? Muchas cosas nos marcó el ejemplo, y una de las cosas que nos dejan los evangelios, especialmente Mateo y Lucas, que son los que más contenido tienen acerca de enseñanzas y de discursos, son justamente la manera en que Jesús enseñaba, la manera en que Jesús llamaba y captaba la atención de la gente que lo acompañaba, que recorría. El libro de Marcos se encarga de todas las cosas que Jesús hacía. Y cuando leemos el Evangelio de Marcos, es un Jesús de mucha acción. Vino para acá, hizo este milagro, después se fue a otra región. Pero en Mateo y en Lucas nos encontramos con más de las enseñanzas, discursos, parábolas, historias, reflexiones que Jesús planteaba, desafíos intelectuales que Jesús planteaba, juego de palabras, exageraciones. Mi señora me dice que yo a veces soy muy exagerado para hablar porque a veces me mando alguna de esas exageraciones. Bueno, Jesús era muy exagerado también. Cada vez que nos encontramos con algún relato de Jesús, Él marca extremos, ¿sí? Siempre va marcando extremos, y era una de las formas que tenían los rabinos de la época de predicar, pero que Jesús también utilizaba mucho. Y una de las grandes historias que Jesús contó y que narró para dejar una enseñanza, aparte de tantas que tenemos, es una que vamos a compartir en este momento y que vamos a dedicarle unos minutos para leerla, que en estas últimas semanas varias veces hice mención de ella, pero nunca la hemos tomado tiempo para leer, ¿sí? Y es la historia del buen samaritano. Y le animo a que podamos compartir juntos este gran relato de Jesús, que en medio de una circunstancia que estaban atravesando, aprovechó la oportunidad y empezó a hacer esta narración, esta historia muy interesante. Son varios versículos que vamos a leer, pero vale la pena que podamos dedicarle tiempo a cada uno de ellos. Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25, nos dice: en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Y el intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí empieza Jesús con su historia, con su relato. Jesús les respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Detallecito al pasar, curiosidad. Usted sabe que de Jerusalén a Jericó, que era más o menos, si usted tiene un mapita ahí en su Biblia y ubica lo que es la región, Jerusalén está al medio más o menos de lo que es el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿sí? Más o menos al medio, a la mitad. Y una de las características de esa región es que era una especie de elevación justo al medio. O sea que Jerusalén está sobre una superficie muy alta, y el río Jordán está debajo del nivel del mar. Por lo tanto, el camino de Jerusalén al Jordán, y la ciudad de Jericó estaba a orillas del río Jordán, era un camino con mucha pendiente, ¿sí? Muy sinuoso, entre montañas que había que recorrer, difícil de transitar, y que los ladrones aprovechaban. Fíjese cómo Jesús aprovecha lo que sucedía en el momento para contar una historia. Detalle al pasar, un paréntesis que abrí ahí para mencionarles eso, ¿no? Entonces, cayó en manos de unos ladrones este hombre, le robaron todo lo que tenía, lo hirieron, lo dejaron casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, ¿qué hizo? También siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Entonces Jesús pregunta en ese momento: de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Aquel escriba, intérprete de la ley, respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues anda, mijo, ve, haz tú exactamente de la misma manera. Y si bien esta historia se interpreta a sí misma, ¿no? Y Jesús mismo da la interpretación, lo que significa y todo lo demás, no me quiero enfocar o no quiero tomar la interpretación que es la más correcta, ¿sí? La lectura que es la más correcta para explicar este pasaje y para que nos vayamos con una enseñanza a nuestra casa, sino que quiero usar este relato y posiblemente esté equivocada la lectura que voy a hacer en cuanto, hablando hermenéuticamente hablando, o sea, tratando de tomar el mensaje correcto de la Escritura. Pero quiero tomar ese relato de Jesús para marcar algunas cosas que a veces a nosotros nos suceden y que podemos pararnos en alguno de esos lugares en donde en esto de relacionarnos con el prójimo a veces también quedamos de camino y quedamos dolidos. Por eso es que le voy a proponer, ¿sí? Le voy a proponer a que hagamos una lectura diferente. Y para hacer una lectura diferente nos tenemos que parar desde un lugar diferente con este mismo pasaje, ¿sí? Con este mismo texto, con este mismo relato que hemos escuchado, con esta gran historia de Jesús, y vamos a tratar de hacer algunas lecturas en particular. Tiene muchas lecturas, podemos verlo desde el lado, y creo que lo hemos mencionado varias veces, del lado del hombre que sufrió, de aquel que no encontró ayuda, del que pasó de largo, de quién tiene que ser el verdadero prójimo, todo lo demás. Y podemos enfocarnos y ponernos en cada lugar. Así como a veces tomamos la historia del hijo pródigo y vemos parándonos de cada uno de esos lugares, creo que también con esta historia podríamos aprovechar esta gran historia de Jesús para también pararnos en distintos puntos de vista, en distintos lugares, e identificarnos con los distintos personajes, porque con cada uno de ellos también nos podemos identificar por las cosas que nos han ido sucediendo en la vida. Y creo que va a ser necesario porque nos va a ayudar a despojarnos de cosas que a veces a lo largo de la vida y sobre todo en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con otros hemos ido tomando sobre nuestras espaldas, ¿sí? Hemos ido cargando sobre nuestras espaldas y es a veces un dolorcito que queda allí, un sabor sin sabor amargo que vamos a tratar de encontrarle la vuelta para poder resolverlo. La primera lectura que le animo a hacer o que pensemos esta historia es como si nosotros fuéramos la víctima. Como si nosotros fuéramos los que nos agarraron en medio del camino y nos pegaron un baile. Y le hago una pregunta ya para empezar a identificarnos con este tipo de lectura y pararnos desde ese lugar. ¿En algún momento la vida le ha pegado un par de cachetazos? ¿Sí o no? ¿Lo ha revolcado la vida en algún momento? ¿O todo de maravillas, todo bien? Nunca renegó con sus hijos, nunca tuvo un problema en el trabajo, siempre le alcanzó la plata, todos los análisis le salieron bien. ¿Es esa la vida que tenemos o a veces nos encontramos con un montón de problemas? Y sí, nos encontramos con problemas, nos encontramos con dificultades. La vida tiene esa especie de corriente alterna, ¿vio? Que vamos a veces de un lado para el otro, en donde nos encontramos con un montón de cosas positivas y cada tanto también nos vamos encontrando con cosas de la vida. Y sufrimos, nos dolemos, lloramos. También están esos momentos hermosos y alegres, pero no podemos dejar de lado de que, claro, que a veces la pasamos mal. Y una prédica para otro día, y no la quiero quemar, no quiero spoilear la prédica para otro día, pero usted sabe que a veces me hace ruido ese, ¿cómo anda? Prosperados, bendecidos y en victoria. Últimamente me hace ruido esa palabrita, porque sí, hay veces que estamos prosperados, bendecidos, en victoria, y hay veces que no sale nada. Y lo decimos, pero no lo vivimos, ¿sí? A veces la vida nos deja tirado en el piso. A veces la vida nos pega un buen baile.
una buena sopapeada, esa es la palabra que no encontraba. A veces la vida nos golpea y estamos tendidos. Y usted sabe, vemos esta historia, que hay dos personas que se encontraron primeramente con ese hombre tirado ahí en el camino, doliendo, sufriendo, estando mal y que necesitaba ayuda, como muchas veces nosotros hemos necesitado ayuda. Por lo que estábamos viviendo, por lo que estábamos atravesando, porque a veces supimos y a veces no supimos cómo resolver. A veces nos podemos levantar del piso por nuestra propia cuenta y a veces necesitamos que otro nos levante. A veces necesitamos que otro extienda su mano y nos vuelva a ayudar a ponernos de pie, porque hemos caído tan profundo que es difícil. Y esto puede ser desde lo físico, desde lo emocional, desde un montón de áreas. Hay veces que nos desplomamos y sí necesitamos que alguien se ponga al lado y extienda su mano y nos ayude. El problema es que a veces hay gente que nos encuentra y pasa de largo y sigue su camino. Y vamos a ir un poquitito más dolor todavía. Encima a veces son nuestros hermanos. ¿Dónde estamos parados? Recuerde, estamos exagerando un poquitito, pero estamos parados en este lugar. Y estamos ahí en el piso y estamos batallando con nuestras cosas. Y no nos podemos levantar y vemos que alguien pasa y lo reconocemos. Es nuestro hermano, es otro cristiano, es uno de los líderes, es alguien significativo. ¿Y qué solemos tener esa ilusión en el medio? Él me va a ayudar. ¿Y cuántas veces un hermano nos dejó tirados ahí de camino? Tal vez nos vio, tal vez no, más allá de cuál sea esa situación, pero posiblemente te haya pasado en algún momento ahí en tu dolor, en tus luchas, en tus batallas, que caído en el piso estabas esperando que alguien te levante y lo lógico sería que mi hermano me levante, que otro cristiano se ponga al lado, que mi familia, que los cercanos, que los que somos espirituales nos ayudemos los unos a los otros. ¿Y qué pasa? Los vemos pasar de largo. Y no tenemos ayuda, y no tenemos respuesta. ¿Y sabe qué? Es lógico que alguien que no es de nuestra fe, que no comparte nuestros ideales, que no comparte nuestras costumbres, que no comparte las mismas creencias, es lógico que alguien que con el cual no estoy identificado pase de largo. Pero lo que duele es que el que me tendría que tirar de la mano no haga nada. Y eso duele. ¿O no le dolió cuando alguien nos dio vuelta la cara? Cuando alguien pasó de largo, cuando el que tenía que orar por nosotros en realidad lo soltó donde no tenía que soltarlo. Cuando el que se tenía que poner a nuestro lado nos dejó en el momento más difícil. Cuando el pastor que tenía que venir a hacer algo por nosotros andaba haciendo otra cosa. ¿Cuántas veces hemos quedado a mitad de caminos tirados? Y encima la paliza de la vida, lo que ahora nos duele es que nuestro hermano, el levita, el sacerdote, el cristiano, otro que no era nuestro par, con el cual cantamos juntos en la iglesia, que nos saludamos cada tanto, decimos bendiciones y todas esas palabritas lindas, se las toma y no me ayuda. ¿Qué suele doler más en esos momentos? ¿La primera paliza o la segunda? Claro que duele. Y sé que te ha dolido, como a mí me ha dolido tantas veces también que me dejen a mitad de camino. Porque sí, nuestros hermanos nos dejan a mitad de camino. Nuestros hermanos nos dejan tirados. Sea porque no supieron, no pudieron, no quisieron, un montón de cosas. Pero lo objetivo, lo que sucede, lo puntual, es que nosotros nos quedamos ahí tirados y nadie me levantó. El que tenía que levantarme no me levantó. A lo contrario, me dio vuelta la cara, arrelate como pueda y siguió su camino en su mundo y en sus cosas. Y eso duele. Pero yo quiero decirle algo que va a ser parte de lo que nos va a ayudar a que podamos entender también cómo atravesar esos momentos. Y quiero darle una noticia. No fue la última vez que nos va a pasar eso.
Porque nosotros los cristianos, más allá de ser cristianos y que tenemos que tratar de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, lo mejor que nos salga, tenemos de parte del Señor un montón de mandamientos y cosas que nos ayudan y que nos ordenan a que procuremos el bienestar de los demás, a que nos ayudemos los unos a los otros, a que lo que de gracia hemos recibido, de gracia demos. Sí, los hermanos nos van a seguir fallando. Sí, voy a seguir siendo lastimado por otro cristiano. Nos va a seguir asombrando, pero no nos tenemos que asustar de que eso pase, porque va a seguir pasando, porque más allá de cristianos hay algo que no dejamos de ser, personas. Y las personas a veces acertamos, a veces nos equivocamos, a veces hacemos bien y a veces hacemos mal. Y tal vez no siempre somos conscientes de que otro está tirado y no nos dimos cuenta, pensé ya va a poder solito y quedó ahí. Y eso va a seguir pasando y nos va a suceder. Y tal vez pudiste levantarte de una y te pasó otra vez que las cosas se vuelven a repetir a veces. Y está esa cosa ahí. Y ¿saben lo que sucede? Es que nos terminamos llenando de rencor a veces. De rencor contra el hermano, de rencor contra la iglesia, de rencor contra lo que significa Cristo. A veces con Dios está todo bien, pero en este nivel y mucho... porque estábamos en el suelo y nadie hizo nada. ¿Sí? Me dejaron ahí. No sé si ese gustito lo tengo yo solamente, o también lo percibe, o también siente ese gustito por ahí. Bueno, quiero decirle algo. Como esto pudo haber pasado, o puede pasar en algún momento, hay algo que no tenemos que olvidar. Lo estamos leyendo desde ese lugar. Somos víctimas y a veces nos van a dejar tirados en el piso. Muchas veces nadie nos va a levantar, los que deberían levantarnos no lo van a hacer, pero ¿sabe cuál es la primer buena noticia en todo esto? La primer buena noticia es que Dios siempre se las va a arreglar. Dios siempre se las va a arreglar para ayudarnos a ponernos de pie una vez más. Porque si un hermano pasó de largo, y vino otro y también pasó de largo, y no una vez, una y otra, tal vez los hermanos nos fallen. Y va a seguir pasando, nos van a seguir fallando, nos va a seguir doliendo. No debería pasar, pero va a pasar. No debería suceder, pero nos vamos a seguir encontrando con estas cosas, porque queriendo sin querer lo hacemos, nos herimos los unos a los otros. Queremos amarnos, pero Pablo lo decía, el bien que quiero a veces no me sale. Y el mal que no quiero es el que termino produciéndose. Si Pablo lo decía, imagínense nosotros. Entonces, como eso va a seguir pasando y a veces estamos esperando que las cosas funcionen de esa manera y nos desilusiona, nos amarga, nos entristece, lo que no debemos olvidar es que no me voy a quedar tirado en el piso, porque Dios de alguna forma se va a arreglar y alguien va a traer para que yo me pueda poner de pie. Y a veces no va a ser un cristiano. A veces no va a ser un cristiano. Y esto no quiere decir que los cristianos no sirven, que los cristianos no funcionan, que la fe no funciona, que todos no hacemos lo que tenemos que hacer. No significa necesariamente eso. Pero quiero repetirle una vez más, si en algún momento caemos, estamos en el piso, sea por cualquier cosa que nos esté afectando, y vemos que los que deberían ayudarnos no nos ayudan y estamos ahí, no pierda las esperanzas, porque tal vez como cristianos fallemos, pero Dios no falla y Dios se la va a arreglar aun cuando tenga que usar un samaritano, un extranjero de otro palo, con otras creencias, y nos vamos a sorprender una y otra vez cómo Dios se las arregla con otra gente cuando nosotros a veces los cristianos nos equivocamos. Amén. Y Dios muchas veces hizo esto, de cuando no encontraba dentro de su pueblo, Dios se las arregla, porque Dios no nos deja de camino. Y cuando no encuentra, Dios se las arregla, busca. Y así es como encontró a Ciro, un rey, un emperador extranjero, persa, pagano, mundano de punta a punta, las atrocidades que vivía esa gente, la moral que tenía. Y sin embargo, Dios dijo de él, es Ciro mi ungido. ¿Ungido por qué? ¿Porque era santo? No, ungido porque le fue útil para que el pueblo de Israel vuelva a vivir, a reconstruirse, a reparar. O sea, Dios siempre se las va a arreglar para que nos podamos quedar de pie. Solamente le pido que cuando se vuelva a poner de pie y lo haya ayudado a alguien que no es de la fe, no guarde el rencor. Ese es el momento crucial. No guarde el rencor. No se enoje con la iglesia.
No se enoje con la novia. No se enoje con su hermano. No se enoje porque otro no hizo lo que tenía que hacer. Porque esta es la primera lectura. Pero recuerde que a veces también no somos las víctimas, sino que somos los victimarios. Parémonos ahora en el otro lugar. Usted es el sacerdote que viene apurado y llega tarde al templo. Y se encontró con alguien ahí y empezó a poner la balanza. ¿Tengo que ir a servir a Dios? Y si hago esto, primero, pobre sacerdote, póngase en la piel del sacerdote, ¿eh? El sacerdote, si tocaba a ese hombre, a alguien lastimado, herido, manchando sangre, se iba a contaminar. No era un samaritano el que estaba tirado, era un hermano suyo, pero ya al estar manchado, golpeado, sucio y todo lo demás, se iba a contaminar, lo iba a demorar más, un montón de cosas. Lo mismo le pasaba al levita. Así que miró, siguió de largo. Y siguió con su camino. Le hago la otra pregunta. ¿Cuántas veces pasamos de largo? ¿Lo vio? Sí, hemos visto. Muchas veces hemos visto gente tirada de camino. Y a veces muy cercanos. Y a veces, otra vez, no supimos, no pudimos, no quisimos, no sé. Pero sí hemos pasado de largo. Y hemos dejado a alguien tirado en el piso. Y tal vez, a veces esas cosas tratamos de olvidarlas porque también duele. También duele dejar a alguien tirado en el piso, pero lo hacemos. Y más de una vez. Y seguimos de largo. Y tal vez cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir, guardamos la santidad, llegamos temprano y cantamos, hicimos lo que hicimos, pero dejamos a alguien tirado en el piso. Fuimos fieles en todo lo que teníamos que ser fieles, pero dejamos a alguien tirado en el piso. Hay una cosita chiquitita que le quiero contar que siempre fue algo que a mí me pesó. Yo cuando era adolescente, joven, hace varios años atrás, no tantos, pero hace un par de años ya atrás, mínimamente ya tengo que decir más de una década, ¿sí? Hace un par de años atrás me tocó ir al secundario. Y yo cuando iba al secundario, no sé si a alguno le habrá pasado o no, yo tenía vergüenza de ser cristiano en el secundario. Tenía vergüenza de decir que era cristiano, mucho más en Buenos Aires, donde cada uno hacía lo que quería y se hacían un montón de cosas. Y tenía mi grupo de amigos del colegio, chicos sanos, pero a los cuales yo le escondía que era cristiano. Me acuerdo que un día, uno de esos chicos, estos dos no se juntaban tanto conmigo, pero eran parte del colegio. Fueron a mi casa a buscar una tarea que tenían que hacer. Y yo no estaba en mi casa, estaba a 3 cuadras estaba la iglesia y estaba jugando a la pelota con el hijo del pastor y otros chicos más. Y ¿sabe qué? Cuando los vi venir, a mis compañeros de escuela, me dio vergüenza que me vean en la iglesia. Y después terminó el secundario y todo lo demás, y con otros chicos que le tenía realmente un gran afecto y nunca me animé a abrir la boca, siempre me quedó eso y los dejé tirado en el camino. ¿Sí? Y le cuento esta historia porque es una de las que se puede contar, porque también he dejado a mucha otra gente tirada en el camino. Así como posiblemente, si nos ponemos a pensar, también hemos dejado gente de camino. Y otra vez, no supimos, no pudimos, no sabíamos, no quisimos, tuvimos miedo, no nos salió, vaya a saber qué, pero hemos sido victimarios. Hemos dejado tirado a gente en el suelo. Y posiblemente también hoy tengan un poco de rencor y dolor hacia el cristiano o hacia la fe por culpa nuestra. También puede ser eso. Hemos sido víctimas, alguien nos dejó tirado, pero posiblemente también a alguien hemos dejado de camino. A alguien le hemos ocasionado un daño y capaz que ni cuenta nos dimos también. Y de más está decirle, y creo que no quiero hacer un sincericidio ni nada, pero posiblemente como pastor también le falle más de una vez y lo deje de camino. Porque no le atendí el teléfono, porque no le di la respuesta, porque no lo pude ayudar. Posiblemente también, aun cuando tendría que tener todas las respuestas, posiblemente lo deje a mitad de camino. Pero ¿sabe cuál es la noticia también en medio de todo esto? La misma. Dios se la sigue arreglando. Dios se la sigue arreglando para que cuando nosotros fallemos y cuando nosotros nos equivoquemos y cuando dejemos a alguien de camino,
Dios se las va a arreglar. Y Él va a cubrir nuestra falta y nuestro pecado con algún acto de gracia, y al que quedó tirado en el camino, Dios lo va a levantar. Y esa es mi esperanza y mi oración. Le cuento otra vez, vuelvo a la misma historia. ¿Sabe qué? Mi esperanza es que a esos que no me animé a hablarles, reciban la palabra. La escuchen. No fue por mi boca. Y no sé si en algún momento tendré la oportunidad de volver a hablar con ellos y hablarles. No sé si me volverán a temblar las piernas, volveré a tener vergüenza, no lo sé. Pero mi esperanza es que Dios se las va a arreglar y van a conocer al Señor. Y así con las otras cosas que también me salieron mal, fallé y dejé gente de camino. Yo sé que Dios se las va a arreglar y al que está en el piso lo va a levantar. Y yo le animo a que también tome eso, porque a veces estamos llenos de culpa por lo que hemos hecho mal, por lo que hemos fallado, por los daños que hemos ocasionado. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes, pero hemos lastimado, herimos. Sin darnos cuenta nos dañamos muchas veces. La buena noticia es que Dios las va a arreglar para reparar, arreglar y corregir algo que nosotros hemos dañado. Algo que nosotros hemos ocasionado para mal, para daño. Y siempre va a ser la obra de Dios la que va a cambiar las cosas. Porque esto se trata de lo que Dios hace, no lo que nosotros solamente hacemos. Somos seres humanos, somos cristianos, pero somos personas y como personas hay muchísimas cosas que vamos a hacer bien. Hay un montón de gente que vamos a levantar del piso y se nos van a escapar unas cuantas. Y algunas las vamos a dejar ahí y otras van a pasar, ¿sí? Pero Dios se las va a arreglar y va a obrar para que los que han quedado a mitad de camino, Dios hable, obre, levante y restaure. Y sé que hay un peso grande en nuestro corazón. Y sé que hay un peso grande que muchas veces batallamos en eso como iglesia. ¿Usted sabe qué? A veces miramos y nos miramos entre nosotros y han quedado nuestros hijos de camino. Y no están y no los tenemos y en algún momento se nos cayeron. Se desanimaron, perdieron la fe, vieron nuestros errores y dijeron, yo como papá no quiero ser, prefiero otra cosa. Yo le animo a que no pierda esta esperanza. Dios se la va a arreglar para que el hijo que perdemos, Dios lo va a recuperar. Para que el que se nos cayó, Dios nos va a devolver. Para que aquel que no pudo encontrar a Cristo en nuestra casa, lo pueda encontrar a Él. Y pueda conocer ese amor tan grande que nosotros queremos seguir conociendo, queremos descubrir, en donde hay cosas que nos salen y cosas que no nos salen también. Y vuelvo a la otra. Y si en algún momento nos seguimos tirados ahí, recuerde, Dios siempre se las va a arreglar para levantarnos. Va a usar a otros cristianos y a veces va a usar a otra gente. Pero Dios siempre se las va a arreglar para que no quedemos tirados en el piso. Porque si algo es especialista a Dios en hacer, es en levantar gente del suelo. Y así como David dijo, yo estaba en el pozo del cenagoso, de la desesperación, metido en mi pantano, y Dios me levantó, Dios también nos va a levantar a cada uno de nosotros del lugar donde hayamos caído, y aun cuando muchos nos dejaron a la deriva. Y al mismo tiempo, Dios va a ayudar a que salga de ese pozo si es que sin darnos cuenta le dimos el empujoncito para que traiga y tropiece. De alguna u otra forma, y esta es mi esperanza, Dios siempre se las va a arreglar para que el que tiene que oír su palabra, para el que tiene que encontrarse con el amor de Dios, para que el que tiene que encontrarse con su misericordia, lo pueda hacer. Dios siempre se la va a arreglar. Dios siempre va a hacer lo necesario y Dios va a usar al que se le plazca. A veces vamos a hacer nosotros y a veces no. A veces vamos a ser de bendición y a veces vamos a meter la pata. Pero Dios se las va a arreglar para que siempre sus propósitos se cumplan en nuestras vidas y en la vida de aquellos que aún todavía no le han conocido o que tal vez han quedado a mitad de camino. Y yo le animo que en esta noche esa sea la oración que podamos hacer. Y que podamos pararnos tal vez en alguno de esos dos lugares. Dios siempre se va a encargar de sanarnos de los que nos han herido.
Si sentimos que alguien nos dañó, el que tendría que haberme sanado, me lastimó, si hay todavía ese dolor, Dios se va a encargar de ayudarnos a que podamos sanar esa herida. Y le animo que esa sea su oración. Si todavía tiene dolor porque un hermano lo dejó caer, es la oportunidad para que le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a sanarme de esta amargura. Porque lo que no solucionamos, lo que no trabajamos, porque si no lo hacemos presente a Cristo, la maldición continúa. Si alguien nos dejó caer y no resolvemos el dolor, la amargura, vamos a dejar caer a otros. Para que eso no se vuelva a repetir es necesario sanar. Es necesario pedirle al Señor que restaure, que nos cure, que nos sane. Y Dios se las va a arreglar para que eso sea así. Y Dios lo va a hacer. Y al mismo tiempo, también Dios se va a encargar de sanar a los que hemos herido. Si es que a alguien hemos herido, si es que a alguien hemos dejado de camino, si es que a alguien le hemos ocasionado daño, si es que a alguien no le hemos hablado cuando lo teníamos que hablar, si es que a alguien lo hemos dejado ahí cuando teníamos todo a nuestro alcance por hacer. Dios se va a encargar, pero también es el momento para interceder y orar por esas cosas. No solamente pedirle al Señor que nos sane de nuestros dolores, sino también es el momento para interceder de aquel que lo dejé. Y era mi hijo, era mi hermano, era mi pariente, era mi amigo, era mi compañero, era mi hermano en Cristo y lo dejé. Es el momento para interceder, para orar: Señor, yo no me acordé, pero te pido que tú te acuerdes. Yo hice la vista al lado, pero te pido ahora que tú pongas la mirada ahí, donde yo no lo pude hacer o donde no lo hice, donde fallé. Yo le animo a que esas sean nuestras dos oraciones en esta noche. Señor, saname, pero al mismo tiempo, Señor, saná al que quedó a mitad de camino. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie.